Bien amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Ignacio Bengoa. El doctor Ignacio Bengoa es nefrólogo implantólogo, uno de los mejores profesionales de la implantología y profesionales renales que son un orgullo de nuestro país. Bienvenido a Consulta Participativa, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación a consulta participativa de la casa. Encantado de poder compartir con ustedes y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el riñón y su cuidado y lo que es el trasplante. Así es, doctor. Y vamos a arrancar de una vez, porque tenemos dos inquietos de los seguidores, de los asiduos acompañarnos en estas consultas. Doctor, un amigo de consulta participativa dice, a los médicos viven diciendo cómo cuidarse el hígado, ay que tiene que cuidarte el corazón, ay pero que tiene que cuidarte el colesterol, pero díganos cómo cuidar el riñón. Muy bien, es una pregunta muy importante porque el riñón, cuando se enferma en los primeros estadios de la enfermedad del riñón, no da síntomas. Entonces, es muy importante la prevención. Entonces, lo que se recomienda es que todo paciente que tenga una alta probabilidad de sufrir de problemas de riñón, que acude una vez al año o que acude una vez a la consulta. ¿Quiénes son estos pacientes? Todo paciente que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, que tenga un paciente familiar que esté en diálisis, que tenga una enfermedad autoinmune. Todos esos tipos de pacientes tienen que hacerse por lo menos un chequeo una vez al año para ver cómo está la creatinina, el azúcar, la presión, un examen de orina y quizás hasta una sonografía para ver que, bueno, globalmente el funcionamiento renal está bien. Después de ahí, si usted tiene alguna otra forma de cuidar el riñón, es uno, comer bajito en sal. Yo los pacientes hipertensos definitivamente sin nada de sal. Dos, no automedicarse. Recordar que una de las causas bastante frecuentes que dañan los riñones en nuestro país, lamentablemente, es la automedicación. Hay muchos medicamentos que son tóxicos para el riñón. Deja que un médico te medique, deja que un médico te supervise tu medicación, ¿correcto? Otra cosa muy importante, ya lo mencionábamos, controlar todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular de extrema, la presión siempre por debajo de 14,9, mejor por debajo de 130/80, el azúcar, el colesterol. Después de ahí, hacer deporte, muy importante, por lo menos caminar 30 minutos al día, ¿correcto? Evitar los hábitos tóxicos, no fumar, alcohol de forma moderada. Hidratarse. Si usted es una persona sana, debe de tomar agua, por lo menos por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua. Sí, en sentido general, esas serían las medidas en una persona, en la población general, para que se cuiden los riñones. Bien, no sé si le queda conforme la respuesta. Sí, doctor, y me asalta preguntarle, el asunto de la alimentación en sí, porque sabemos que un paciente diabético tiene que llevar qué tipo de dieta por el asunto de los carbohidratos, el asunto de los azúcares, el asunto de las harinas y las grasas. Pero para el riñón, ¿hay algún tipo de dieta alimenticia específica para cuidar y preservar la salud del riñón? Mira, como te comentaba, lo que sucede es que en los primeros estadios renal, estadio 1, 2 y 3, casi no hay trastornos, por ejemplo, del medio interno de los iones, del metabolismo subliminal, del calcio y fósforo. Por lo tanto, en esos primeros estadios lo recomendable es, pues bueno, si es hipertenso, comer bajito en sal, si es diabético, bajito en azúcar, es una dieta relativamente normal. Ahora, cuando un paciente ya presenta una insuficiencia renal más avanzada y ya hay trastornos de los iones, del potasio, o trastorno del metabolismo subliminal del calcio y fósforo, o ya tiene una afectación renal importante, se recomienda hacer restricciones proteicas, comer carne roja, por ejemplo, 2 veces a la semana o una vez a la semana, mejor pollo, pescado, conejo, si le gusta pavo, ¿correcto? Y después hacer una dieta baja en potasio. Recordar que el potasio
estamos hablando cuando los pacientes tienen una insuficiencia renal ya más avanzada, el potasio está en todos los alimentos. Entonces, todo lo que sea verde, todas las legumbres, hay que dejarlo remojando en agua y tirar el agua, ¿no? Las verduras hay que dejarlas remojando en agua. Y en cuanto a la fruta, que tiene mucho potasio, que es una gran dificultad en nuestro país, que hay muchas frutas, la fruta que se recomienda en un paciente con insuficiencia renal avanzada es pera y manzana, sobre todo, que tienen menor cantidad de potasio. Después de ahí la hidratación. Ojo, los pacientes con insuficiencia renal avanzada tienen que tener cuidado con la hidratación. Yo les recomiendo siempre que se mida cuánto orina en 24 horas. Por ejemplo, si orinó 1 litro, pues tome más o menos 1,5 litros, ¿no? Lo que orina, la cantidad más 500 litros más, esa sería la cantidad de líquido. Líquido significa en 24 horas agua, sopa, leche, café, todo eso es líquido. O sea que, en verdad, un paciente cuando tiene una afectación renal importante, su calidad de vida por las restricciones dietéticas y las restricciones hídricas, en verdad es bastante difícil de llevar la dieta. Doctor, usted hablaba, estamos hablando de la dieta y del cuidado del riñón. Pero una persona que sigue estas directrices y que según él siente que cuida su riñón y como usted señalaba, la enfermedad renal, no hay enfermedad, hay enfermedades o trastornos renales que no dan sintomatología. ¿Cómo saber una persona que está padeciendo una enfermedad renal y si es cierto que la mayoría de los pacientes con patologías renales son tratados tardíamente, doctor? Mira, lo importante, como te comentaba, mira, hacer el diagnóstico de la insuficiencia renal es muy fácil. Es, bueno, ir a donde tu médico, él te hará exámenes primero un examen físico para ver cómo está, te hará una historia clínica para buscar estigmas, ¿no? Ver si eres diabético, hipertenso, ver si tienes familiares, ¿correcto? Pero en los análisis que se hacen es sencillo, una prueba de sangre, de tomar una creatinina. La creatinina es un desecho del metabolismo del músculo que cuando se eleva en sangre, significa que uno tiene un grado de afectación renal. Entonces ya eso te está indicando que ya ese paciente tiene un grado de afectación renal. Pero también te podemos hacer un examen de orina. Puede ser que tengas la creatinina normal. Y tú, bueno, estoy sano, pero si en un examen de orina, no es examen de orina normal, tienes sangre oculta, tienes proteína en la orina que se llama proteinuria o sangre oculta que se llama microhematuria o tienes repetidamente leucocituria, tienes un grado de insuficiencia renal, un estadio temprano, pero aunque no tengas nada, no sientas nada, tienes un grado, tienes que ir donde el médico para que diagnostique qué te está pasando, para frenar esa enfermedad y que eso no siga avanzando, porque si sigue avanzando, bueno, vas a llegar a un estadio que los se daña, pierde todas las funciones y necesitarías para sobrevivir o vivir diálisis o trasplante. Entonces, esa es la importancia. Y la importancia de que, bueno, los gobiernos traten de tener políticas de pacientes de alto riesgo, ver cómo uno los censa o los estudia para que no caigan en falla renal. Por eso es muy importante en nuestro país que la atención primaria funcione, la atención primaria funcione, los médicos de familia, es esencial. Así es, doctor. Esa atención primaria, doctor, que no se circunscribe solamente a me duele la cabeza. Ah, sí, siéntese ahí, déjeme ver, respire. Doctor, esa atención primaria que sea obligatorio, una creatinina, que sea obligatorio, por lo menos una rutina fundamental, doctor, en la atención primaria, ¿cierto? Correcto, totalmente. La atención primaria es esencial porque la medicina es prevención. Ya después que uno tiene la enfermedad, es luchar vamos a poner paños tibios, tratar de arreglar una situación que si lo hubiéramos prevenido, lo hubiéramos frenado en su momento, pues esa persona haría su vida normal y se integraría a la sociedad y no estuviera enfermo, que es lo más terrible, porque recordar, recordar que la enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad Doctor, y, dígame, y dígame. es un problema gordo. Doctor, de estas enfermedades renales, ¿cuáles son las enfermedades renales que tienden a complicarse, que tienden a agravarse rápidamente? ¿Cuáles son estas enfermedades que tienden
a formar cálculo o es el cálculo renal la enfermedad más común? No, mira, las dos, que la población se quede con eso. Las dos causas más frecuentes que dañan los riñones en el mundo, número uno, la diabetes mal controlada. Los pacientes diabéticos tienen que controlarse, cuidarse. Después, la hipertensión arterial mal controlada, por eso hablábamos de la atención primaria, porque eso se capta y es con medicación y listo. Después de ahí vienen la tercera causa más frecuente que daña los riñones en el mundo, son lo que se llaman las nefropatías inmunológicas, que el sistema inmunológico de uno se activa. No se sabe bien por qué, factores genéticos, ambientales, infecciosos activan tu sistema inmunológico y empieza a atacar el riñón. Y después la cuarta causa más frecuente es la que usted mencionaba, que es las causas obstructivas, ¿no? Tenemos el riñón, se forma la vía urinaria, el ureter, la vejiga, la uretra, y se tapa la vía urinaria, las piedras, los tumores, las malformaciones de la vía urinaria, que obstruye la vía urinaria y se daña el riñón por obstrucción. Ya después de ahí las otras causas son menos frecuentes, la genética, la que siempre te cuentan, mira, de parte de papá o mamá, están todos con problemas de los riñones, están en diálisis, ahí está la poliquistosis renal, el síndrome de Alport por hexaluria primaria, después es infecciosa por automedicarse. Pero para que la población entienda, hipertensión, diabetes, después las enfermedades inmunológicas, después las enfermedades obstructivas. Por eso es importante, cuando un paciente tú ves que la creatinina está alta, hay que empezar a estudiarlo para ver cuál de todas esas causas es para frenarlo y no seguir avanzando esa enfermedad renal. Bien. Doctor, enfermedad renal crónica. ¿Cuándo se diagnostica enfermedad renal crónica y cuáles son las manifestaciones? Bueno, decir que enfermedad crónica, renal crónica, es la pérdida de la función y de la estructura de forma irreversible por más de 3 meses. Eso quiere decir que si usted va a mi consulta y yo encuentro que esa creatinina, hay una forma también que hacemos un cálculo con la creatinina, la edad, el sexo, que se llama el filtrado glomerular, está permanentemente alterado por más de 3 meses, pues ya te puedo clasificar en que es un daño crónico. Entonces, según las características de ese cálculo que hacemos, la clasificamos, ¿ok? Entonces, es eso, simplemente cuando usted va al consultorio y a pesar de que hagamos un diagnóstico y arreglemos, o si es algo inmunológico, lo tratemos, o si es algo obstructivo de la vía urinaria, destapamos esa vía urinaria y ese paciente se queda con esa insuficiencia, con esa afectación renal que se mide por la creatinina o por el filtrado glomerular, ya decimos que tiene una insuficiencia renal crónica. Es como que te diga, bueno, ya usted tiene una cicatriz en ese riñón y ese riñón va a trabajar siempre con ese grado de deficiencia. Lo que tenemos que hacer es que se quede ahí o que trate de mejorar y que no siga avanzando. Ese es el enfoque del nefrólogo y por eso debe ser remitido rápidamente. Doctor, y la enfermedad renal crónica tenemos entendido que tiene varias etapas. Exacto. La etapa uno es cuando uno tiene, bueno, la creatinina que mencionamos, el filtrado hormonal normal, pero tenemos datos analíticos como esa proteína, una sonografía. Entonces ya uno tiene un estadio uno, se clasifica, bueno, yo creo que la relación del 1 al 5, el 1 casi no hay síntomas, el 2 tampoco, ni el 3 y a partir del 4 y 5 ya empiezan más y son bastante llamativos, ¿no? Y inespecíficos. Le da calambre, empieza a orinar mucho de noche, le sube la presión, se empieza a hinchar, pierde el apetito, no tiene deseo sexual, no quiere hacer nada, tiene un pensamiento lento, no sabe lo que le pasa, se siente fatal y todo eso es esa pérdida del riñón, esa pérdida de esa función y esa sintomatología que es específica. Doctor, ¿la enfermedad renal crónica se manifiesta en ambos riñones o en uno de los riñones? Sí, es importante. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, estamos hablando de la función global del riñón, porque si uno tiene dos riñones y uno se daña por un problema, por ejemplo, vascular, que se tapa una arteria y un riñón queda bien funcionando, las necesidades de un solo riñón, vamos a decir, suplen al individuo, lo protegen totalmente. O sea que uno puede vivir perfecto con un riñón. Yo tengo muchos pacientes que van a mi consulta, doctor, tengo un solo riñón, le hacemos análisis, ¿no es verdad? Y porque un solo riñón, por ejemplo, y tiene todo normal. Y también, por eso existe ese milagro de la donación. Una persona
sana puede donar un riñón a su ser amado y con eso mejorarle la vida, salvarle la vida y él vivir su vida normal, porque uno puede, repito, vivir perfectamente con riñón. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de insuficiencia renal, es de la función global de los dos que se han dañado. Doctor, a nivel de daño renal, ¿es cierto que las infecciones renales pudieran expandirse a otras partes del cuerpo? Bueno, sí, claro. Tú sabes que las infecciones del tracto urinario y del riñón se clasifican en infecciones urinarias bajas, que son generalmente la cistitis, las infecciones, las enfermedades de vía urinaria baja, que generalmente es que te arde, te pica, no da fiebre, un malestar, va mucho al baño. Esas son urinarias bajas y generalmente se tratan con antibióticos, mucha hidratación. Pero cuando esa infección sube y se transforma en una infección urinaria alta, que generalmente los médicos la llamamos pielonefritis, es una enfermedad grave que puede transformarse en una septicemia, que esa infección se puede ir a la sangre y puede ser un cuadro clínico grave, 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 que yo he visto lamentablemente pacientes morir por esos cuadros. Doctor, ¿cuál es realmente el daño más fuerte que puede sufrir un enfermo renal a nivel inmunológico? A nivel inmunológico, ¿hay daños irreversibles en un enfermo renal? Sí, como comentábamos, la tercera causa es la causa inmunológica, la nefropatía inmunológica. El sistema inmune se activa, se vuelve loco y empieza a atacar el riñón. Hay varias enfermedades. Una de ellas, que es muy frecuente que la vemos, que la manejamos con reumatología, es el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que afecta, que ataca todas partes del cuerpo y ataca el riñón. Esa es una, pero también tenemos lo que se llaman las vasculitis, que son enfermedades que son propias, que afectan los vasos pequeños y afectan el riñón. Ahí tenemos diferentes tipos de enfermedades inmunológicas, como son la enfermedad de Wegener, Good Pasture, bueno, diferentes enfermedades que lo importante es hacer el diagnóstico, ¿no? Porque cada una de esas enfermedades tiene un tratamiento específico. Otras son también que afectan directo al riñón, al glomérulo, lo que se llama la glomerulonefritis, que esa también a través, ahí entraría la biopsia, porque es el típico cuadro de que se manifiesta, como hablábamos hace un rato, el paciente empieza a tener proteína en la orina, el paciente se hincha, de repente, doctor, me hinché, estoy hinchado, los pies, los ojos, estoy orinando con mucha espuma, ¿no? Entonces no sabe lo que le pasa y va a la consulta. Entonces le hacemos un examen de rutinario, vemos que él tiene colesterol alto, vemos que tiene una proteinuria, proteína en orina de 24 horas por encima de 3,5 gramos, vemos que tiene la albúmina bajita y vemos que está sumamente hinchado, entonces lo catalogamos como un síndrome nefrótico y eso siempre habrá que hacer una biopsia porque habrá que determinar si ese síndrome nefrótico es específicamente por alguna enfermedad de esas que hablamos inmunológicas, que tendrán un tratamiento específico, que son de alto costo y que si lo diagnosticamos a tiempo y no produce ese daño tan grande que fibrosa todo el riñón, pues lo podemos salvar y evitar que ese paciente llegue a diálisis o a trasplante. Renal crónica conlleva necesariamente a la necesidad de un trasplante renal. Mira, cuando un paciente lamentablemente llega a una insuficiencia renal crónica, estadio 5, que es el terminal, que los riñones pierden todas sus funciones, ese paciente va a tener complicaciones clínicas asociadas a esa pérdida de esa función que va lamentablemente a morir por complicaciones clínicas. Entonces va a necesitar una terapia de sustitución. Existe la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. De esas tres, el trasplante es la mejor. Eso quiere decir que cuando un paciente llega a ese estadio 5, falla total, va a necesitar una terapia de sustitución y la mejor es el trasplante renal, porque el que se trasplanta va a vivir más y va a vivir con mejor calidad de vida. Ahora, también podemos hacer una cosa que se llama trasplante preventivo, que es cuando uno tiene una insuficiencia renal que todavía no tiene criterio de diálisis, pero está a punto de llegar, correcto, porque el riñón no se regenera. Y entonces usted le puede ofrecer a ese paciente, mire, lamentablemente su riñón está muy, muy afectado, vamos para
el camino hacia la diálisis, pero también podemos llegar antes al trasplante, antes de la diálisis, se llama trasplante preventivo. En esos casos, lo que se recomienda, o no lo que se recomienda, lo que está indicado es tratar de hacer un trasplante de donante vivo, porque para recibir un trasplante de donante cadavérico, que fallece, la asignación de los órganos que lo hace el INCOR es a través de un criterio de puntaje y se necesita estar en diálisis para tener puntaje para recibir un trasplante. Eso es lo que quiero decir es que los pacientes que están casi que llegar a diálisis muchas veces llegan a mi consulta y dicen, doctor, mire, yo quiero que me entren en la lista de espera y todavía no están en diálisis porque saben que van para allá, porque ya le han dicho que tiene que dializarse, está a punto de llegar. Entonces yo digo, no, te podemos estudiar, pero si te entro en la lista de espera nunca te van a elegir porque un criterio para que te asignen el órgano es que estés en diálisis. Porque sería injusto con un paciente que ya están en diálisis. Eso es un criterio de puntuación para asignar el órgano. Entonces, ¿qué sí puede hacer el individuo? Traerme un familiar que sea mayor de edad, que le quiera donar por amor y que podamos estudiarlo y trasplantarlo antes de llegar a diálisis. Lo que quiero decirte es que si un paciente, todo paciente que esté en diálisis, todo paciente que esté a punto de llegar que le estén hablando ya de diálisis, que vaya a estudiarse para trasplantarse, que es la mejor terapia. Doctor, quiere decir que el inicio de la hemodiálisis, el paciente cuando requiere la hemodiálisis, es ese el camino que conduce necesaria y obligatoriamente a un trasplante. Lamentablemente, lo ideal sería evitar que llegara a diálisis, ¿no? Esa es la misión del nefrólogo. Pero si ya lamentablemente llegamos tarde o esa enfermedad fue tan agresiva que dañó los riñones y ese paciente necesita una terapia de sustitución, la mejor es el trasplante. Hay que luchar siempre por la mejor terapia porque si el paciente se llega a trasplantar, todas las funciones del riñón se integran, el paciente vuelve a integrarse a la sociedad, vuelve a trabajar, no tiene que hacer esas restricciones de esa dieta tan difícil, puede volver a tomar líquido. Es una vida normal, lo que tiene que medicarse y seguir las indicaciones, ¿correcto? Entonces, siempre que un paciente, eso es lo que yo siempre digo a los pacientes, que a veces uno le dice, mire, tiene una enfermedad renal muy avanzada, y eso es como que le hablamos de la diálisis, eso es como que se derrumba. No, podemos luchar y podemos buscar el trasplante, que es la mejor terapia, y vuelven a hacer su vida normal. Doctor, ¿es cierto que la hemodiálisis reduce la calidad de la salud del paciente, que se lleva los glóbulos rojos, que la hemodiálisis te destruye, que te vas a volver un cadáver? Explíqueme. Mire, es importante entender que cuando nosotros indicamos hemodiálisis o diálisis peritoneal, es que el paciente lo necesita, si no va a morir. O sea, es una terapia, número uno, para que el paciente sobreviva. No es que la estamos poniendo porque queremos dializarlo, no. Es que sin esa terapia o sin el trasplante, sin la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, el paciente va a morir. Entonces, número uno, cuando está indicada diálisis es porque el paciente va a morir si no lo utiliza. Ahora, ya después de que le salvamos la vida con la diálisis, hay pacientes que pueden vivir 15, 20 años en diálisis. Ya la diálisis ha cambiado muchísimo. Entonces, después de ahí, claro. Todas las funciones del riñón se han perdido, por eso lo está necesitando y hay que suplirla. El paciente va a tener anemia porque una de las funciones del riñón es que produce una hormona que se llama eritropoyetina, va a tener trastornos electrolíticos y de los iones, va a tener trastornos del calcio, del fósforo, va a tener esa sensación de que se siente muy mal porque el riñón es un filtro y elimina las sustancias tóxicas, entonces va a estar intoxicado de sus propios desechos. Entonces con la diálisis limpiamos, volvemos esa sangre a ese estado normal y un paciente bien dializado y un paciente bien tratado, usted lo ve y dice, pero usted no se dializa. Ahora, claro, lo que sucede es que en nuestro país, lamentablemente, los pacientes llegan en un estado muy terminal, porque con lo mismo que hablamos, llegan los pacientes en un estado grave y lamentablemente más del 50% por ahí, como llegan tan graves, se mueren en el proceso de la diálisis hasta que... Pero si un paciente llega estable, cuidado, con su acceso vascular adecuado, o que tú le dices, mira, vamos a trasplantarte antes de llegar a diálisis, que eso sería lo ideal. Por ejemplo, como yo me formé en España, yo lo veía, mire, usted tiene tres opciones, o quiere diálisis, diálisis peritoneal y trasplante, ¿qué usted quiere? No, deme la mejor, el trasplante, pues vamos arriba, eso sería lo ideal. Doctor, ¿son todos los pacientes renales, los pacientes que padecen enfermedad renal crónica, elegibles para un trasplante de riñón? Bien, entonces sí.
Todo paciente que esté en diálisis debe de estudiarse para trasplantar. Debe ir a un centro trasplantador para que se estudie y veamos que no existen contraindicaciones. Son 5 las contraindicaciones para recibir un trasplante y es el estudio. Número 1, el paciente que se va a trasplantar no puede tener cáncer. Hay que estar seguro, porque como le vamos a poner un tratamiento que se llama los inmunosupresores, no puede tener ningún cáncer, sino ese tratamiento va a hacer que ese cáncer sea más agresivo y lo que vamos a hacer es acortarle la vida. Número 2, no puede tener ninguna infección activa. Tenemos que estar seguros antes de trasplantar a ese paciente de que no tenga ninguna infección de ningún tipo, porque como le vamos a bajar la defensa con ese tratamiento inmunosupresor, imagínese usted que usted con una infección y sin defensa. Entonces también va a morir, bueno, por la infección, ¿no? Después, es muy importante, parte del estudio es ver que ese paciente sea cumplidor, adherido al tratamiento, porque después que lo trasplantemos, necesitamos que ese paciente cumpla, porque si no va a perder el injerto, se puede morir por complicaciones del injerto. Número 4, tiene que ser un paciente, muy importante, que aguante la cirugía, una cirugía mayor, que no tenga un problema del corazón, del pulmón, de la sangre, del hígado. Y por último, la última contraindicación sería que el paciente no tenga problemas psiquiátricos graves. Por lo mismo, porque no se toma la medicación. ¿Ok? Entonces, no puede tener cáncer, no puede tener infección, tiene que ser un paciente cumplidor adherido al tratamiento, tiene que ser un paciente que aguante una cirugía de punto de vista cardíaco, pulmonar y que no tenga problemas psiquiátricos graves. Ese es el estudio que le hacemos. Eso es un estudio que le hacemos y cuando vemos que no tiene ninguna contraindicación, pues ya está apto para recibir un trasplante o se puede trasplantar de un donante vivo si tiene alguno o puede entrar en la famosa lista de espera. Doctor, hay dos tipos de donantes y dos tipos de trasplante en ese aspecto. El donante vivo y el donante fallecido. ¿Cuál de estos dos trasplantes es el más adecuado, el menos riesgoso y cuáles son los riesgos en ambos? Bueno, eso es una gran pregunta. Miren, lo más importante es trasplantarse. Y lo más importante y el milagro del trasplante es la donación. Por eso tenemos que crear una cultura de donar, porque sin los órganos, sin donante no hay trasplante. Entonces es muy importante. Ese es el número 1. Ahora, si nos ponemos fino y vemos las estadísticas mundiales, los que te han tenido mejor resultado, los que han tenido mejor resultado a través de los tiempos, es el trasplante donante vivo. ¿Por qué? Porque, bueno, es una persona completamente sana, que puede ser más compatible, que hay menos tiempo de lo que se llama isquemia, que cuando hacemos la extracción y lo implantamos, podemos estar mejor inmunosuprimidos en una cirugía programada, porque el trasplante cadavérico es una emergencia, es alguien que fallece, estamos corriendo, pero en los países desarrollados y en los países que hay una gran cultura de donación, como España, por ejemplo, el 85% de los trasplantes son cadavéricos porque la gente dona. Y entonces tú tienes mucho más, tienes mucho más oportunidad y rapidez de salir de diálisis con un trasplante cadavérico que uno de vivo, porque a veces, Ricardo, mira, uno cree que ser donante vivo es fácil. Esa es otra. Para ser un donante renal de vivo, nosotros estudiamos muy bien a ese paciente y si vemos que tiene cualquier complicación clínica que puede desarrollar a lo largo del tiempo, una falla renal, lo descartamos. O sea, que el donante vivo, que la gente que el donante renal de vivo es complejo, o sea, es difícil a veces. No puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener obesidad, no puede tener piedra en los riñones, no puede tener sangre oculta ni proteína en la orina. Tiene que ser un paciente completamente sano, que el hecho de que le done ese riñón a su familiar amado él haga su vida normal. Entonces, la conclusión es siempre tratar de buscar el trasplante. Si nos vamos finamente, el trasplante donante vivo es mejor, dura más que el trasplante donante cadavérico, pero lo más importante es salir de la diálisis, porque la diálisis sí, aunque te mantiene vivo, te deteriora, que es lo que usted comentaba hace un poco. Es una enfermedad crónica, o sea, aunque esté vivo, va a ir deteriorándose a través de los años el paciente. ¿Ok? Doctor, pero en el caso del donante vivo tenemos
o creemos que el trasplante, la cirugía se puede programar. En el caso del donante cadavérico, del donante fallecido, ¿cómo saber que reunía las condiciones de salud que usted está enumerando en un donante vivo? ¿Cómo saber a cuál de los que están en lista hacer el trasplante de este donante cadavérico? Bueno, mira, en verdad el trasplante renal cadavérico es una modalidad compleja en la cual participa un equipo multidisciplinario. Entonces, cuando una persona fallece en cuidado intensivo bajo ciertas condiciones, ese paciente que estaba allí ingresado, se han hecho estudios, se ha visto que no tiene cáncer, que no tiene infección, porque se está luchando, esos son los protocolos de intensivo, como cualquier paciente, se le ha hecho sonografía y se ve que ese paciente está, vamos a decir, sano desde el punto de vista y que por su condición crítica, que está en intensivo, que generalmente son por nuestros donantes, generalmente de muerte o fallecidos, son por traumatismo craneoencefálico, accidente de motor, o ACV hemorrágico o isquémico o condiciones de patología aguda, o sea que el paciente generalmente son pacientes jóvenes o relativamente jóvenes que mueren por una causa aguda. Entonces, bueno, los órganos están bien y parte del estudio es el estudio que hacen en intensivo y ellos determinan que ese paciente, bueno, sus órganos están bien y lamentablemente falleció por la hemorragia intracerebral tan grande que falleció. Entonces se suta. Después, el que lo va a recibir, como habíamos comentado, le hacemos un estudio y está en la lista de espera y ese señor se le da un seguimiento cada 3 meses para ver que está en condiciones. Cuando lo llamamos, que nos asignan el órgano y lo llamamos, le hacemos pruebas específicas cruzadas y antes de entrar a quirófano, al receptor, le hacemos una placa, le hacemos radiografía, analítica y vemos que están todas las condiciones óptimas y lo entramos a quirófano. Y le empezamos la inmunosupresión y se crea el milagro y lo trasplantamos. Doctor, ¿cómo estamos con el asunto de los donantes? Porque tenemos entendido que según estadísticas, entre enero y junio de 2026 solamente se ha realizado 27 trasplantes de riñón. Bueno, ahí estamos, hemos tenido una crisis terrible de desinformación. Yo creo que queda esto muy importante, esto que la población, y gracias a Consulta Participativa por invitarnos y ayudarnos a crear esta cultura. Mira, estamos en una crisis grandísima. Esto no se había, tenía años que no pasábamos. Eh, el tema de la cedulación, de sacar la cédula, ha creado un impacto negativo porque el hecho de que uno vaya y diga que uno va a marcar que si uno va a ser donante o no donante y el dominicano le dice, bueno, que te pueden quitar un órgano o te van a matar para quitarte el órgano, eso es totalmente falso. Porque primero, la ley y la ley de trasplante dice que todo dominicano es donante y nosotros siempre vamos a respetar la decisión de la familia en cuanto a la donación. Entonces, eso se ha revertido, se ha revertido hacia la negatividad y lamentablemente tenemos esa situación. Recordar que uno de los gestos más bellos de amor es que cuando uno es dar vida a otra persona después de que uno haya muerto, porque esos órganos lamentablemente se van a ir a pudrir, ¿no? Y si va a haber un milagro, si usted tiene fe de que puede haber un milagro, el milagro se va a dar como quiera. No sé si me explico, el milagro Sí. se va a dar como quiera. O sea que, por favor, la población que comprenda que el hecho de donar, el hecho de salvarle la vida a un paciente que está crítico, esperando ese órgano para poder vivir, es, mire, una cosa que de verdad da mucha pena la cantidad de pacientes que se nos muere esperando. Y tenemos esa situación crítica que, claro, las autoridades están trabajando, el INCOR y, bueno, el Ministerio de Salud Pública para tratar de revertir esta situación y estamos en ello. Doctor, qué bueno que usted hace ese llamado y se refiere a esto, porque tenemos entendido, doctor, que la mayor negación a donar un órgano de un ser querido lo experimentan las familias y la manifiestan las familias de donantes fallecidos. Sí, sí, porque el donante vivo recuerda que es alguien voluntario que quiere donar y que se hace todos los procedimientos legales para donar. Entonces, el donante fallecido es que el paciente fallece en cuidado intensivo,
después de que los médicos han luchado por tratar de salvarle la vida y lamentablemente falleció. Y en ese momento de tanto dolor se solicita, si han escuchado hablar de la donación, y se le solicita si puede donar alguno de sus órganos para salvarle la vida a otra persona. Ese es el procedimiento. Y en verdad, mire, en la vida uno puede estar en cualquiera de las dos partes de la moneda. A veces hay gente que le toca que un gran familiar, un ser muy amado, necesita un trasplante y dice, pero Dios mío, teniendo en nuestro país tanto accidente de motor y de automóvil, que se nos mueren tanta gente, que a mí no me gustaría que no se muriera ninguno, pero si se murió, le puede un donante cadavérico multiórgano que done, puede salvar hasta 8 vidas. Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas, doctor. A 8 vidas. 2 riñones, un hígado, 2 pulmones, un páncreas, el corazón. Son 8 vidas. Wow. Doctor, Aparte de se nos acabó el tiempo. Dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, trasplantólogo. bueno, estamos a las órdenes, estamos en Secanot y estamos en Hospitén, a las órdenes, cualquier duda, allá estaremos. Doctor, gracias. Como siempre, excelentes y orientados. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, trasplantólogo, con el que estuvimos hablando todo lo que tiene que ver con el cuidado renal y el trasplante de riñón. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.